Muchas gracias, muy buen día a cada uno de ustedes. Muchas gracias, señor Procurador, por acompañarnos en la presentación de este informe y a Adri muy especialmente en la posibilidad de presentarse el informe, que entendemos que son varios meses, incluso años de estudio y que nos darán nuevos elementos a las instituciones para revisar lo que estamos haciendo y a la sociedad guatemalteca también en materia de revisar cómo estamos asegurando que los derechos de nuestra niñez y nuestra adolescencia se cumplan. Permítanme, antes de entrar a una lista de posibles conclusiones, hacer como una referencia de qué es lo que les toca vivir a los niños, niñas y adolescentes cuando entran al sistema de protección. Cuando se presenta alguna posible situación de denuncia y el niño, niña o adolescente se toma la decisión que va a ser trasladado a un hogar, ya sea porque no se encontró un recurso familiar idóneo o porque más seriamente no se habría hecho el esfuerzo necesario para asegurar encontrar ese recurso familiar idóneo, sube a una patrulla la Policía Nacional Civil, quizá en un departamento, como es un caso que conocemos en Zacapa, y es trasladado a Ciudad de Guatemala o a Quetzaltenango, porque es una persona que ha estado siendo trasladado entre diferentes hogares y es trasladado en una patrulla de la Policía Nacional Civil que, como ustedes saben, por su jurisdicción muy probablemente va a tener que cambiar de patrulla por aquello que se le llama la cordillera. Muchas veces sucede que estos traslados se hacen al final de la tarde, es decir, que es durante la noche. Una niña, 8 años, 15 años, ustedes pongan la edad y el perfil, porque hay diversos perfiles, obviamente. Situación de callejización, están en riesgo, sus familias no pueden cuidarles, incluso, y aquí es muy importante destacar, hay casos donde las propias familias han hecho acuerdos con hogares para que cuiden ahí a su niño, es decir, creen que las familias no son capaces de hacerlo. O niños que están en riesgo dentro de sus familias. Ustedes pongan el perfil y es uno de los hallazgos que reiteradamente se ha señalado por la importancia también de que en el traslado a estos hogares haya un perfil idóneo para darle el acompañamiento a estos niños, niñas y adolescentes. Y muchas veces estos perfiles de hogares, que haciendo el esfuerzo porque hubiera un perfil en estas entidades, deben trasladarlos a otros departamentos. Sin embargo, su proceso de audiencia queda a cargo de ese juzgado en el departamento de donde se originó la denuncia. Hay casos en niños con discapacidad que están en esperanza de vida, que tienen que trasladarse a sus audiencias o a atención psiquiátrica, que solo el Hospital Roosevelt y el Hospital San Juan de Dios prestan el servicio de atención psiquiátrica a niñez, es decir, tienen que trasladarlos de donde estén para que puedan ser atendidos aquí en Ciudad de Guatemala. Y hemos identificado que algunos de ellos pasan hasta 2 días, como es este caso que les compartía también, pasan 2 días en viaje para poder ser atendidos. Este chico incluso había señalado que quería volver con su madre y finalmente se logra la reintegración con su madre, después de varios meses que, como dice el organismo judicial, en un acuerdo interno deberían estar institucionalizados un máximo de 6 meses. Sin embargo, niños, niñas, poniendo el caso de los niños con discapacidad que se encuentran en esperanza de vida y que ya venían de Hogar Virgen de la Asunción, lo que tenemos ahorita registro es que están desde marzo del año pasado, es decir, 1 año institucionalizados. No se ha logrado su reintegración o la misma incorporación a los servicios dentro de esa comunidad, sino que están encerrados dentro de estas instituciones que, como sabemos, algunas de ellas están con barrotes, con vidrios rotos, no cumplen las condiciones obviamente de un hogar, de un albergue de protección, porque tampoco son inmuebles que pertenezcan a la institucionalidad pública, sino que son inmuebles que se han identificado esperando que la comunidad
acepte, porque hemos visto también el rechazo de la misma sociedad nuestra, el rechazo de tener a niños, niñas y adolescentes que están dentro de un sistema de protección cerca de sus vecindarios. Y que también las personas que alquilan, arrendan estos inmuebles, también no se vayan a aprovechar del costo de fondos públicos para poder alquilar estos inmuebles. Es decir, no cumplen con los requisitos. Así que los niños no han estado 6 meses en los hogares. Por el contrario, tenemos casos identificados en la institución que han pasado años, ya lo decía la señora defensora, niños incluso que llegan muy chiquitos y llegan a cumplir su mayoría de edad dentro de los hogares. Lo que nos han presentado en el informe son varias situaciones de preocupación. Una de ellas es efectivamente la cantidad de niñez que está institucionalizada. Hay una cantidad de niños, niñas y adolescentes que están en hogares públicos y que hemos sí registrado que ha habido un esfuerzo de la institucionalidad por reducir esos números, porque estos 200 o 300 y pico en marzo del año pasado eran 600, pero la respuesta sigue siendo la institucionalización. Es decir, se intenta bajar los números, reintegrarlos a sus comunidades, a sus familias, pero sigue todavía incrementándose la cantidad de niños institucionalizados porque finalmente los juzgados son la única alternativa que tienen. Es decir, y ya entrando como en conclusiones, la desinstitucionalización es de vital importancia, abordada desde 2 estrategias. Una es la prevención a que nuevos niños, niñas y adolescentes entren a esta medida de protección por medio de albergues y lograr que estos casi 5,000 niños, niñas y adolescentes puedan reintegrarse a sus familias. Esto no es sencillo, porque como les decía, también es la misma decisión a veces de los padres y madres que otorgan a sus niños a los hogares. Y por eso es muy importante un esfuerzo de fortalecer a las comunidades, a las familias dentro de ese nivel local. La sociedad civil está haciendo esfuerzos muy importantes en este sentido. Hay algunos hogares que responden a modelos de atención y de cuidado alternativo que han estado compartiendo sus buenas prácticas y sus modelos a la institucionalidad pública, que es algo que hay que retomar ante la posibilidad de replicar esos esfuerzos. Sin embargo, nada va a ser suficiente si seguimos, y que puede ser una de las explicaciones y que evidentemente habrá que investigar, esta solidaridad internacional que se agradece, que en otro país, que en este caso como lo reporta el estudio de DRI, viene de Estados Unidos, se hace dentro de un modelo probablemente de protección, un modelo irregular, de atención irregular para niñez que ya está caduco, se superó hace muchos años y que contraría los estándares internacionales. Es decir, tenemos que avanzar hacia una reforma en nuestro sistema de protección de niñez y aquí la instar al Congreso de la República por la aprobación urgente de la iniciativa de ley 5285 que como ustedes saben se encuentra en el Congreso de la República con segunda lectura, está pendiente la tercera lectura y hay enmiendas que pueden muy probablemente mejorar cómo ingresó a la iniciativa, pero eso hay que apresurarlo, es urgente. Esta solidaridad internacional, por tanto, debería estar pudiendo responder a esta necesidad del Estado de fortalecer familias y comunidades. Es decir, no se niega, por el contrario, se agradece ese esfuerzo de ciudadanos y pueblos fuera de nuestro país interesados en nuestra niñez, pero deben responder a un esquema realmente de protección y que no entren en situaciones de vulnerabilidad o imposible situación delictiva como esto del turismo sexual, que ya incluso la misma institución del procurador presentó denuncias al Ministerio Público antes de marzo del año pasado y que son casos que por trata aún siguen pendientes de resolverse. Es decir, el sistema de justicia también tiene un papel muy importante por la condena la investigación y la condena, si así fuera el caso, de este tipo de acciones delictivas.
Es muy importante destacar que lo que tenemos recopilado es que todos estos casi 5.000 niños se encuentran en hogares de los cuales solo el 19% alrededor aproximadamente, porque estos son números muy variables, muy dinámicos, el 19% se encuentra en hogares autorizados, muchos otros se encuentran en revalidación o en proceso de autorización, pero ya están atendiendo y cuidando a nuestra niñez. También se ha hecho énfasis a la importancia de los equipos técnicos, de cómo tienen la capacidad realmente y los perfiles para poder atender a esta niñez, que un voluntario en una semana pues no necesariamente lo tiene. O sea, también estas entidades tienen que revisar sus modelos de voluntariado para asegurar que tengan el perfil, también la sensibilidad para atender a estos niños. Otra iniciativa de ley muy importante en este sentido es la Ley de Servicio Civil, porque estas recomendaciones que se vienen dando desde el 2013, ustedes saben que es en el contexto de varias autoridades que han pasado por la Secretaría de Bienestar Social y los esfuerzos entonces que se han hecho en cada una de estas administraciones, pues se caen, ¿no? Nuevamente, porque no hay una carrera realmente administrativa y esto pasa obviamente por todo el sistema de gestión de funcionariado público de nuestro país. Es muy importante también que la normativa que se está desarrollando, por tanto, entendemos que en el organismo judicial, en la misma Procuraduría General de la Nación, se ha estado desarrollando nueva normativa administrativa interna, pero que se revise o se apruebe a la luz de estándares internacionales. Con este recorrido que yo les hacía de estos niños que pasan de departamento a departamento y de hogares a hogares en nuestro país, es muy importante que se cumpla con estos estándares internacionales. Tienen que ser revisados de tal manera que cumpla con este sistema de protección integral. Hay otras iniciativas de ley como la de eliminar castigo físico, las personas con capacidad que están en el Congreso de la República aún pendientes. Es decir, pues nosotros recibimos esta información del estudio para revisarlo a la luz de las investigaciones que realizamos y la supervisión y vemos sí como preocupación que los esfuerzos que se hagan tienen que estar también encaminados a asegurar la no repetición de estos eventos tan lamentables que ha tenido nuestro país. Y uno de ellos es marzo 8 de 2017, donde hay niñas víctimas, sobrevivientes, a las que el Estado aún no repara los daños provocados a ellas y sus familias. Sabemos que hay procesos judiciales que desafortunadamente incluso se han reprogramado audiencias para el próximo año y que estas niñas necesitan respuestas urgentes para poder continuar con sus proyectos de vida. Estas niñas, bueno, hay una iniciativa de ley incluso que habla de la pensión vitalicia para ellas, son cuestiones que debe aprobar el Congreso de la República, si así lo estima oportuno, necesario, pero que las instituciones no pueden esperar a esa legislación porque tiene las herramientas para asegurar ya la reparación desde este momento, porque han entrado en nuevas situaciones de vulnerabilidad para ellas y para sus hijos o hijas que han estado naciendo últimamente. Finalmente, instar a que exista un sistema, esto se ha dicho reiteradamente, exista un sistema de registro de información de todos estos niños, niñas y adolescentes que entran al sistema de protección. Reiteradamente se ha señalado, porque sabemos que en marzo del año pasado fue incluso difícil poder establecer este sistema de información y fue reconstruido con la información que cada una de las instituciones tenía. Pero la información, la situación de los niños es muy dinámica y debería, por tanto, ser un sistema de registro en línea que pueda facilitar y asegurar la coordinación interinstitucional de todas las instituciones obligadas a asegurar los derechos de nuestra niñez.
Jordán Rodas Andrade, Procurador de los Derechos Humanos.